Bien. Lucas capítulo 14. Hoy tenemos el estudio del capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Es un capítulo hermoso. Yo espero que sea de mucha bendición para todos nosotros, que este tiempo en el que tenemos comunión entre los hermanos, a pesar de la distancia, aunque sea de forma virtual, pues el Señor a través de su Espíritu haga una obra maravillosa en todos nosotros como pueblo, como nación del pacto. Pero vamos a consagrar este estudio con una oración, pidiéndole al Señor que nos dé un poco más del conocimiento, de su conocimiento. Bendito Dios, gracias te damos, papito, porque continuamos, Señor, en un mismo espíritu, buscando tu rostro, Señor, buscando tu instrucción. Gracias por este estudio que vamos a tener, porque, Señor, eres tan misericordioso y tan amoroso para con nosotros que fuiste a buscarnos, Señor, y nos has traído al redil. Gracias, papito, porque tú prometes, Señor, que ni uno de los que te fueron entregados se va a perder, Señor. Sí, Señor. Gracias. Y en esa confianza estamos, Señor, poniendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, para que tú, mi Dios, no olvides a nadie, Señor, de los que son tuyos. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Permite que tengamos este día entendimiento, revelación, sabiduría de tu palabra. Danos más fe, Señor. Así como tú dices que te pidamos, Señor, así te la pedimos. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, desde el versículo 1 dice: aconteció un día de reposo, un día como hoy, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Yeshua continúa dando gloria al Padre a través de la manifestación de estas obras, de estas señales únicas que lo describían a los ojos de todo el mundo como el Mesías. Y precisamente en el día de reposo es muy, si ustedes se dan cuenta, es muy reiterado cómo es que la Escritura hace énfasis que en el día de reposo el Señor sanaba, en el día de reposo el Señor liberaba, en el día de reposo el Señor llevaba a cabo estos milagros importantísimos. Y en contraste de los fariseos, vemos cómo es que los fariseos estaban acechándole con todo el propósito de caerle, de tratar de descubrir alguna transgresión a la ley. Pero esto es bien importante verlo, fíjense. Los fariseos, a pesar de que estaban acechándole, ellos sabían perfectamente que no podían detenerlo, no podían acusarle mientras no transgrediera la ley de Moisés. Ellos le reclamaban por la transgresión a la ley oral, a la ley tradicional del pueblo, porque transgredía todo el tiempo la ley tradicional el Señor. Pero en el entendido de que esas transgresiones el Señor las llevaba a cabo por cuanto que incluso iban en contra. Observar esas leyes orales, esas leyes, la halajá judía, iba en contra de la ley de Moisés. Entonces Yeshua no tuvo ningún problema para transgredirlas. Simple y sencillamente para él no hubo estorbo. Entonces, esto es muy importante verlo, que a pesar de que todo el tiempo los fariseos estaban acechándolo, estaban preguntándole, estaban haciéndole preguntas con todo el propósito de ver en qué momento el Señor transgredía, nunca fue posible, porque Yeshua nunca transgredió. Yeshua jamás habló en contra de la ley de Moisés. Esto, por otro lado, y desde otro enfoque, es muy importante entenderlo, porque contrario a lo que se ha enseñado por muchos años en la iglesia tradicional de Occidente, pues
se dice que Yeshua vino a enseñar cosas nuevas, pero en el sentido de cosas diferentes a la ley de Moisés. Que la ley de Moisés, porque el enfoque de esa enseñanza es que la ley de Moisés ya no está vigente, y eso es un error. Y los evangelios nos lo muestran muy claramente. Si analizamos verso por verso detenidamente, vamos a darnos cuenta que Yeshua tuvo un propósito muy importante y que nada ni nadie se lo impidió. Fue dejar en claro que era un error tratar de compartir, de enseñar el aspecto tradicional del pueblo judío, todo lo que implica la ley tradicional del pueblo judío, lo que para muchos hoy en día son, como muchas veces se comenta, pues es algo bonito, aunque ya sabemos que no es de la ley de Moisés, pero es algo bonito. Para Yeshua fue tan importante y tan serio que separó totalmente ese aspecto. ¿Por qué lo separó? Porque la gente, sin darse cuenta, con tal de estar cumpliendo o llevando a cabo la observancia de la ley alágica judía, sin darse cuenta, estaba haciendo de lado, haciendo menos, estaba transgrediendo realmente la ley de Moisés. Y ese es el gran riesgo hoy en día de quienes enseñan o quienes practican, incluso aunque digan, pues es que no lo enseño, pero lo practico porque para mi persona. Qué error, porque entonces tu calidad de discípulo de Jesucristo, simple y sencillamente, tú mismo lo haces de lado, no estás respetando esta calidad. Entonces, esto lo vemos una vez más, aconteció un día más, que justo en el día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Dice, y aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, la hidropesia es la acumulación, es un mal en la persona que se caracteriza por la acumulación de líquido en el vientre, aunque también aparece en los tobillos, en las muñecas, en los brazos, en el cuello, y este síntoma es consecuencia de una deficiencia en las funciones digestivas y en las excretorias de los riñones. Imagínate, es como se hincha la gente. O la piel, retienen líquidos, pero en extremo. Y bueno, si la cantidad de líquido retenido es elevada, se producen trastornos en el funcionamiento del corazón y de los pulmones, debido a la presión que actúa sobre estos órganos. Entonces imagínense a este hombre, pues todo hinchado, enfermo a la vista de cualquiera. Imagínense cómo estaba sufriendo este hombre. Entonces Yeshua habló a los intérpretes. Fíjense, el Señor lo vio a este hombre y les habló, se dirigió a los intérpretes de la ley, aquellos que estaban, que tenían un propósito, que se dedicaban a algo, ¿qué? A interpretar la ley de Moisés. Aquí sí está hablando de la interpretación de la ley de Moisés y a los fariseos. Y se dirige a ellos y les dice, les pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Por qué les preguntó? Porque Yeshua sabía perfectamente que ellos tenían aparte otra ley que prohibía sanar del todo a cualquier persona en el día de reposo. Por eso a propósito se los pregunta, pero veamos cuál es la intención de Yeshua. ¿Cuál creen ustedes que era la intención de Yeshua? La intención de Yeshua era hacerlos reaccionar. La intención de Yeshua fue la intención de Yeshua lo que todo aquel que habla la palabra de Dios tendría como propósito en todo aquel que le escucha, y es hacerle despertar su sentido común, el sentido de la lógica, hacerles reaccionar para que atiendan a su lógica, a su sentido común. Eso es muy simple,
Claro, decirlo de esa manera. Pero cuando tienes algo tan pesado que te estorba, que es precisamente la religión, y tantos dogmas, no te dejan mover, no te dejan, te impiden, te inhabilitan el sentido de la lógica, el sentido de la coherencia, la cordura, a lo que le llamó Salomón, la cordura, que es todo lo contrario a la locura. Y dice, verso 4, mas ellos callaron, no le respondieron. Yeshua les pregunta, pero no le respondieron. Porque ellos mismos sabían que estaban llevando a cabo una transgresión en el día de reposo. Ellos tenían una ley que impedía sanar el día de reposo. Y no le respondieron. Y tomándole, le sanó y le despidió. Así. Imagínate, la obra milagrosa en ese momento. Lo sorprendente de haber visto ese milagro. Verso 5, y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará de inmediato, aunque sea un día de reposo? En un día de reposo. Aquí está el aspecto en donde llama la lógica Yeshua. ¿Cómo es posible que tratándose de un animal que tú tienes en tu casa, en tu rebaño, si está sufriendo, no importa que sea el día de reposo, vas y lo ayudas con tal de que no esté sufriendo el animal? ¿Cómo es posible que impidas que en el día de reposo hayas creado una ley que diga que en el día de reposo no puede ser sanado un hijo de Israel, un hijo de Abraham? Eso, pues cuando lo ves de esa manera, pues simplemente es totalmente irracional, y no solamente ilógico, irracional, no tiene sentido. Por eso Yeshua lo pone a este extremo con esta pregunta: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no les saciará inmediatamente, aunque sea en un día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Claro, por supuesto, ¿qué le iban a decir? La enseñanza de Yeshua es en el sentido de que, por supuesto que es lícito hacer el bien en el día de reposo, en cada Shabbat, por cuanto que es bueno atender las necesidades de los demás. Siempre que tú veas la posibilidad de atender necesidades, no gustos ni caprichos de los demás, sino necesidades. Siempre es lícito que te aboques a apoyar a esta persona o a estas personas a quienes lo necesiten. Es decir, en el día de reposo, muchos se preguntan, muchas personas que quieren empezar a guardar el día de reposo se preguntan: ¿cómo lo debo de guardar? ¿Qué debo de hacer y qué no debo de hacer? Bueno, el primer principio y más importante que debemos tener es: atiende a tu lógica, atiende al sentido común. Lee la Biblia, lee acerca del día de reposo, lee lo que enseñó Yeshua acerca del día de reposo, y entonces comienza a usar tu lógica. Pero de manera sincera, de manera correcta, porque en eso de que pues atender las necesidades puede ser tan amplio que puede ser en un momento dado se puede caer en un error. Mucha gente ha caído en ese error. Nos ha tocado conocer personas que cometen el error de considerar que pues atender las necesidades en el día de reposo, y como es un día de reposo y como es para ti, el Señor lo creó para el hombre, pues entonces es bueno que de repente pues, se dé su descanso, que se vayan a la playa, etcétera, ¿no? O sea, todo nada que ver con un tiempo dedicado al estudio de la Biblia, a escuchar las palabras del Señor. En realidad eso tendría que ser el propósito.
y aplicarlas, por supuesto. Y aquí estamos hablando de algo que debemos llevar a la práctica. Yeshua llevó a la práctica todo lo que aprendemos en la Torah. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Bueno, pues muy simple, muy sencillo. Si estás comenzando a guardar el día de reposo y aún todavía hay cosas que no conoces, no te preocupes. No te preocupes y no comiences a seguir reglas como pues paso 1 tienes que llevar a cabo esto. Paso 2 tienes que hacer una cena así asado. Paso 3 tienes que, eso es absurdo. No tiene lógica. Eso, si tú te das cuenta, Yeshua rompió con todos esos dogmas, esas enseñanzas que lo único que hicieron fue cauterizar la mente del hombre y no permitirle que usara el sentido de la lógica, el sentido común. Hacer el bien en el día de reposo pero ese hacer el bien tiene que estar enfocado desde luego en toda la voluntad del Eterno. Si aún no conoces cómo lo debes de guardar, lo primero que tienes que hacer es conocer qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, comienza a estudiar en el día de reposo. El día de reposo es una santa convocación del pueblo. No importa que estemos en la dispersión, pero en el Espíritu estamos convocados y estamos reunidos en el día de reposo con un propósito común para todos, para toda la nación del pacto. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, pues ese propósito es escuchar la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Escritura. Y cuando tengas la oportunidad y que el Señor ya te haya bendecido con un poquito de conocimiento, compartirlo con los demás. Es así de fácil, es así de sencillo. Una vez que ya haces todo esto, entonces cuando tengas oportunidad, haz el bien a los demás. Entonces se trata de poner en práctica la Torah. Toda la ley civil, la ley moral de la Torah, que podemos ver que está ahí en los 5 libros de Moisés, hay que ponerla en práctica en favor de los demás. Esto es muy importante. Así es de que Yeshua aquí está llamando al sentido de la lógica. El sentido de la lógica lo que les está diciendo es: no pueden estar siguiendo ustedes las leyes que se están creando porque sin darse cuenta están transgrediendo la ley del Padre, la ley que le dio el Padre a Moisés para que nos la transmitiera a nosotros. Así es de que aquí una de las cosas más importantes que debemos de aprender es el sentido de la lógica en el día de reposo. Verso 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, fíjense, esta gran cena, en esta boda, pues hay una actitud de los que están convidados, de todos aquellos que acuden a esta boda. ¿Y cuál es la actitud? Que observó el Señor cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Aquí vemos una actitud característica que Yeshua reclamó a los fariseos. Y les dijo una parábola, verso 8: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Está hablando de que alguien tenga que esté destinado para un mejor lugar que tú. Es más preferible que tú por ti mismo no te consideres mejor. Es mejor. Porque sería más feo que te degradaran, que te colocaran en el lugar que realmente tienes, porque pues incluso sería una vergüenza. Dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él.
Cuando habla de distinguido, está hablando precisamente de alguien que de alguna manera sea considerado más valioso por el que está convidando, por el que está invitando, sea más, por alguna u otra razón, y que sea más valioso que tú, que estés considerado con más valor que tú. Verso 9, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Hay una advertencia aquí que no debemos olvidar. El Señor nos está diciendo que tengamos prudencia, que tengamos sensatez, que no nos consideremos mejores que otros en este aspecto. Porque en el peor de los casos nos van a colocar en el lugar que nos corresponde. Y bueno, esto por supuesto que es causa de vergüenza, claro que sí. Verso 10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga amigo. Fíjate la palabra que usó el Señor. Dice amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Juan 15, 12 al 15. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿A quién le está hablando aquí? Yeshua le está hablando a sus discípulos, a quienes consideró amigos. ¿Por qué los consideró amigos? Porque les reveló, les dio el conocimiento de Dios. Así es de que ya no, por esa razón no nos consideró siervos. Y dice verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. De manera que si a ti el Señor te está bendiciendo con su conocimiento, con el conocimiento de su voluntad, te está revelando las cosas profundas que hay en la Escritura y que son ocultas para muchos, considérate amigo del Señor. Hay alguien a quien se hizo famoso por haber sido considerado amigo de Dios. ¿Quién fue? Abraham. ¿Por qué? Precisamente porque a Abraham le dio el Señor la revelación de todas las cosas. Dice, y que te diga, es mejor que te diga, amigo, sube, ¿sí? Más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Gloria, tendrás honor. Te está dando honor el Señor, el que te está invitando a las bodas. Y bueno, estos párrafos están hablando de un aspecto profético. Yeshua está hablando de un aspecto profético. Él nunca dejó de hablar del reino. Cuando dijo sus primeras palabras fueron arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, a partir de entonces, absolutamente toda su enseñanza tiene que ver con el reino de los cielos. Ahora bien, toda su enseñanza también tiene una aplicación en práctica en nuestras vidas, por supuesto que sí, pero no termina ahí. El mensaje de los sermones les está faltando proyectar el entendimiento de las personas respecto de las palabras de Yeshua hacia la eternidad. Eso es lo más importante, porque en eso consiste la esperanza. Mantener la esperanza viva de una vida en la eternidad con Él. Porque si simplemente se queda la enseñanza de las palabras de Yeshua en el aspecto práctico, de la vida práctica de las personas, pues es muy miserable. O sea, ese aspecto no te lleva más que a tu vida práctica y se acabó. Por supuesto que sí, hay mucha enseñanza que
toda la enseñanza, todas las palabras de Yeshua tienen un aspecto práctico en la vida cotidiana de todos nosotros, pero como estudiante tú tienes que ir más allá, tienes que tratar de conectar todas las palabras, las enseñanzas de Yeshua hacia el aspecto de la eternidad. Nunca dejó de hablar del reino. Dice, verso 11, dice, habla de los que, aunque te va a dar gloria, honor, acerca de los que se sientan contigo a la mesa. Proverbios 25, 6 y 7 dice, no te alabes delante del rey. Aquí el proverbio habla precisamente de esto. Y Yeshua seguramente está citando este proverbio. Dice, no te alabes delante del rey, ni estés en los lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá. Ya te diste cuenta que está citando Yeshua las mismas palabras del proverbio. Y no seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Todas estas citas nos están refiriendo al aspecto de las bodas del Cordero. Todos estos párrafos. Por eso una vez más insisto en que cuando leamos esto también tengas en tu mente todo el pasaje de las bodas del Cordero. ¿Quiénes van a estar? ¿Quién es el que invita? ¿Quién es la esposa? ¿A quién se le ha permitido que se vista del lino blanco, fino y resplandeciente? Todo eso tiene que ver con todos estos párrafos. Aquí hay una analogía profética hermosa. Entonces dice, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es justo lo que acabamos de leer. Esta enseñanza de Yeshua representa una analogía profética acerca de los convidados de las bodas. Como lo mencionábamos, acompáñame a ver a Apocalipsis, por favor. 19. Y vamos a leer del 6 a 10. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Israel. El Israel de Dios, el que está buscando, el esposo que está buscando a la esposa, reunía a la esposa. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este lino fino del que está hablando Apocalipsis tiene que ver con los mandamientos de Dios que ya se te dieron, que ya se nos dieron, que ya los conocemos y bajo los cuales tenemos que vivir. Y es de esa manera que si tú te consideras parte de la esposa, a la desposada, la esposa del Cordero, tienes que vestirte de este lino fino, de estos mandamientos. ¿Cómo te vistes? Bueno, en el momento que vives bajo el gobierno de todos estos mandamientos, de toda la ley de Moisés, en ese momento te constituyes como parte de la esposa. Es muy simple, no hay mayor ciencia de entendimiento aquí. Esto es muy simple. ¿Quieres ser parte de la esposa? Cumple la ley. Yeshua lo dijo, si me amáis, cumplan mis mandamientos. Entonces, ¿y quién es el Yeshua? Que Yeshua es el Cordero, por supuesto. Así es de que, bueno, sigue versículo 12. Dijo también el que le había convidado, cuando hagas comida o cena, fíjate, una vez más, dijo también al que había convidado, es decir, aquel que preparó la cena,
aquel que hizo el convivio, el que preparó, al que llevó, mandó las cartas de invitación, etcétera, le dijo: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Fíjate, ¿ya te diste cuenta cuál es la intención? Ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Claro, el mensaje que le está en la misma, después de haber dado la parábola, Yeshua está dando una enseñanza, está dando una cátedra a el que le hizo el favor de invitarle, y le está dando un gran regalo, le está dando un super consejo. Y una vez más vamos a conectar estas palabras, es más, lo voy a volver a leer, pero traten de conectarlo con el reino. Dice, versículo 12, dijo también al que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Yeshua nos está diciendo que no busquemos ser recompensados en este mundo, porque la recompensa que podemos recibir en este mundo solo puede venir de los hombres. Hablando de ser recompensados como respuesta a un favor. La recompensa de Dios puede ser desde este mundo. Sí, por supuesto que sí, pero cuando viene del Eterno. Puede ser desde este mundo, pero en el entendido de que esa recompensa solo es consecuencia de haber hecho su voluntad. Por supuesto que tampoco tenemos que esperarla, no debemos de tener un cierto tipo de expectativas, pero el Señor es fiel. Sin embargo, al decir el consejo es a no hacer cosas con el propósito de entrar en la manipulación social que busca beneficios de otros. Lo que está diciendo Yeshua aquí empezó reprendiendo a todos aquellos que estaban ocupando los primeros lugares, los más importantes. Primero empezó así. Está hablando de un aspecto social, de alcurnia, ¿no? De darse a notar. Y muchas veces la gente que tiene dinero hace banquetes, hace fiestas y comida de lo mejor y cosas muy caras, muy ricas, y etcétera, pero invitan a gente, a políticos, a gente de renombre, políticamente hablando, socialmente hablando, religiosamente hablando. Pues ahí también llegan los obispos, los cardenales. Soy testigo de eso. Gente. No porque tú hayas sido. Sí, claro que sí, pues sí llegué ahí, pero por eso lo digo. O sea, yo estoy hablando de lo que me consta. No podría hablar de algo que no conozco. Así es, lamentablemente todo ese tipo de gente llegan a esos lugares invitados por alguien que busca, que en un momento dado sabe que va a poder contar con aquel político, con aquel religioso, con aquel docente, porque sabe que tiene ahí las palancas, tiene los favores sin problema. Están comprometidos. O sea, socialmente hablando, es un estilo de vida de cierto tipo de gente. Entonces, de eso está hablando Yeshua. El famoso dicho, y entre ellos hay este dicho, dice: favor con favor se paga. Amor con amor se paga, vulgarmente diciendo, o sea, entendiéndolo de esa manera, ¿no? O sea, un amor de ese tipo, es como un afecto, ¿no? Pero realmente con interés. No es un amor fidedigno, no es algo sincero. Entonces, si tú no tienes un poder, o sea, si tú llegas ahí, ¿no? Digo, y lo quiero aclarar, no porque yo haya sido poderoso, ni mucho menos, simplemente porque yo llegué a trabajar con gente así, y que en algún momento dado simplemente me tocó estar en lugares de esa naturaleza, y gracias a Dios hace muchos años me alejé de todo ese ámbito. El Señor me
me arrancó literalmente de todo eso. Y doy gracias al Señor por eso. Y si tú estás en ese lugar, en esos lugares, viviendo ese tipo de vidas todavía, escucha este consejo. Trata de alejarte. Trata de no entrar a ese juego social, porque al final de cuentas no le agrada a Dios. Eso no le agrada al Señor. Y en consecuencia, ahora, ¿por qué? Es un tipo de filosofía de quienes buscan invitar a estas personas con ese sentido. Pero ese tipo de vida, a final de cuentas, también me consta, no lleva a nada bueno. Y por esa razón comienza a dar este consejo Yeshua a este hombre que invitó a todas estas gentes importantes. Seguramente era gente muy importante. Y dice el Señor, versículo 13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Este párrafo que acabamos de leer, una vez más, tú lo puedes entender en dos sentidos, por supuesto. En el sentido práctico del que estamos hablando, es decir, si tú invitas a un banquete, y hablamos de un banquete porque es una comida muy, muy, muy rica, quizás muy cara, llama a todos estos, porque quizás jamás en la vida nunca te puedan compensar de la misma manera. A lo mejor nunca tengan para invitarte de esa manera. Invítalos. Pero yéndote más allá, yéndote hacia el camino de la eternidad, Yeshua te está diciendo, cuando hagas banquete, ¿cuál es el banquete? Esto es el banquete. Esto que estamos haciendo, compartir, hablar la palabra, las buenas nuevas, el mensaje de la salvación eterna, ese es el gran banquete. Cuando hagas esto, invita a los ciegos, a los que no ven, no conocen la Torah, los que no conocen a Dios, a los cojos, a los mancos, a todos aquellos que se encuentran en una miseria espiritual por no conocer a Dios. A ellos sálvales del Evangelio. Busca compartir la palabra de Dios con ellos. Entonces, las palabras de Yeshua te están conectando con el aspecto espiritual, y el aspecto espiritual te lleva a la eternidad, porque les estás llevando el mensaje de esperanza. Hay mucha gente importante hoy en día, o que fue muy importante, políticamente hablando, económicamente hablando, etcétera, y que se encuentran en la desgracia, porque al final de cuentas no encontraron sentido a su vida. Bueno, ve y dales este mensaje, porque estos están ciegos, y quizás están cojos o mancos, y quizás algún día, y quizás ellos no te puedan compensar, quizás no, porque a lo mejor es un mensaje que quizás lo van a recibir y no sabes cuánto tiempo vaya a tardar en digerirlo. Pero la compensación de la que está hablando, de la que dice ellos no te van a poder compensar, no está hablando de una compensación económica, de que te van a pagar con un favor. No, para nada. No esperes eso. Lo que te está diciendo Yeshua es que ellos no te van a poder compensar por cuanto es la condición en la que se encuentran. Necesitan ser sanados, necesitan ser curados. A ver si no se nos va el internet, porque está lloviendo a cántaros por acá. Esperemos que no. Yeshua entonces habló acerca de la actitud correcta en relación a la honra, la cual no debe ser
buscada por uno mismo, sino que debe ser entregada por Dios. ¿Por qué? Porque si Él es el que te pone en un lugar de honra, es precisamente para testimonio de su fidelidad, de su lealtad, de su bondad, y no por ti, sino por Él simplemente. ¿Por qué? Porque el testimonio que tú puedas tener ante los demás solo tiene que ver con una obra maravillosa de Él. Esa es la razón. Vamos a Mateo 23 y vamos a leer del 5 al 12. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, las famosas filacterias, los listones en la mano, la cajita en la frente, y extienden los flecos. Hoy en día, quien no fue educado bajo esa cultura, la cultura judía natural, hoy en día quien hace eso y que se muestra a los demás, lo hace con este propósito, con todo el propósito de exhibirse a sí mismo, y eso debería darles vergüenza. Fíjense, antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, y eso equivale al hecho de que ensanchen las filacterias y extiendan los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas, aquí está, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, grande, maestros. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Mesías. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, el que les sirve, el que les atiende, el que se humilla para darles servicio a ustedes. Ese es el mayor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la razón por la que anteriormente Yeshua les dijo a los fariseos que no buscaran ocupar los mejores asientos en la mesa, lo cual conlleva una actitud de hipocresía con la cual se busca ser vistos por los demás y recibir las salutaciones como agente importante. Hoy en día, les repito una vez más, quienes no son judíos naturales, quienes no fueron criados bajo esa cultura y bajo esa observancia religiosa, lo que hoy en día sucede en ya casi todo Occidente, ¿no? O sea, quienes andan usando las filacterias, quienes hacen para poder hablarle a los demás, no lo hacen si no se ponen el talit. El propósito con el que se hace, lamentablemente, es para ser vistos por los demás. No tendría que ser así. No tendría que ser así, porque nuestra formación está siendo hecha por el Mesías, por el Hijo de Dios. Y Él no nos enseñó esas cosas. Él no nos enseñó eso. Y tú podrás suponer o querer suponer que Yeshua, para cuando enseñaba, pues, usaba el talit. Bueno, lo puedes suponer, pero tú no sabes cómo les hablaba en el campo a la gente. Realmente, con esa sencillez y ese amor que tenía el Señor, ¿consideras que así lo hacía? Para ser visto por los demás, por la gente del campo, por aquellos que realmente no entendían muchas cosas. Por supuesto que Él cumplía los mandamientos, por supuesto que Él usaba los tzitzit. Vemos en los evangelios que aquella mujer que quiso tocar el borde de su manto, pero ese era su propósito, y cumplía los mandamientos. Los tzitzit es un mandamiento, y usar el manto de oración es precisamente para la oración, como mandamiento. Pero bueno, a final de cuentas, cada quien debe de entrar en conciencia y en la razón.
por la palabra, no por las palabras de alguien más, sino por la propia escritura. Y dice, entonces les comentaba que esa es la razón por la que Yeshua les hablaba a estos hombres a fin de que no buscaran ocupar los asientos, con tal de no parecer hipócritas, porque lo hacían con todo el propósito de ser vistos por la gente. Sin embargo, esto no podía suceder con los pobres, pues estos normalmente son ignorados por la sociedad y principalmente por la gente importante. ¿Por qué? Porque un político, ¿por qué invitaría a su casa a un pobre? Si no va a obtener nada de él, no va a poder compensarle con nada. De ninguna manera. Lo que buscan los que siempre quieren estar en eventos importantes es relacionarse con otros que tienen una posición social importante. No sé si yo creo que sí, quizás muchos de ustedes vieron la película de Titanic, recordarán aquella escena en donde el joven que salva a la jovencita esta que quiso suicidarse, va a aventarse por la borda del barco, lo quieren compensar, invitándolo a cenar. Y ya en la cena, pues puro gente acá importante, empresarios, millonarios, y ni para vestir en una noche de gala le tuvieron que prestar un traje, un frac. Y ya en la cena trataron de humillarlo. Fue muy audaz y da respuestas audaces el joven, pero esa es una muestra muy clara de lo que a final de cuentas está expresando Yeshua. Un pobre no va a poder compensarle a esa gente de ninguna manera. Este muchacho pobre fue invitado al banquete con gente rica, pero a final de cuentas cumplieron su propósito, y el propósito de ellos fue humillarlo, hacerlo sentir menos. Yeshua no habló de los pobres económicamente hablando solamente. Yeshua fue más allá, como les decía, sino que todos aquellos que espiritualmente se encuentran en bancarrota, se encuentran en esta hipótesis de los cojos, los ciegos, los que no ven. Es decir, aquellos que se encuentran en bancarrota espiritual por no conocer al Señor. Esto tiene que ver con el reino de Dios. Por ejemplo, acompáñenme por favor a Lucas 6. Y vamos a leer del 20 al 26. Para profundizar un poquito más en este aspecto que considero que es importante. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, Yeshua se dirige a sus discípulos, les decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿De qué está hablando? Yeshua no estaba hablando de la comida. Yeshua cuando empieza a hablar de las bienaventuranzas, está hablando del reino. Una vez más, dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre, por causa de Yeshua, de su doctrina, de su enseñanza. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Está hablando del tiempo de la eternidad, porque así hacían sus padres con los profetas. Y fíjate el contexto, dice verso 24, el contraste. Dice, mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y podríamos decir, no, pues está hablando de los ricos. No está hablando de los que tienen mucho dinero. Porque dice, porque ya tenéis vuestro consuelo. Si el contexto es el reino,
Es aquellos que se sienten ricos, satisfechos de todo, que no necesitan de nada, que no necesitan del Señor. Entonces se sienten satisfechos. En el sentido de que Yeshua se refiere a los de la riqueza, que encontraron su consolación y no buscaron las riquezas del reino. En ese sentido. Dice verso 25, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, una vez más, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, ¿sí? Todo el mundo habla bien de ti porque invitas a muchas fiestas y eres muy generoso con todos y eres bien amigo de todos. Todo el mundo habla bien de ti. Hay de ti porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Todos aquellos que son súper queridísimos y no los desprecian, pero porque andan con enseñanzas y con doctrinas que no tienen nada que ver. Los está comparando con estos. Por eso dice, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Quién es un profeta? Aquellos que llevaban el mensaje de Dios al pueblo. Bien. Dice, regresamos a Lucas 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa les dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Una vez más, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Yeshua le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Fíjense, ahí en esa misma cena. Y habla esto, y le dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. En esta parábola, el hombre que preparó la cena representa a Dios, al Eterno. El siervo es Yeshua. Y los convidados son aquellos que no hayan querido tomar los vestidos de los que hablábamos hace rato, los mandamientos y el testimonio de Yeshua, para poder estar en esta cena. Bajo ese entendimiento, bajo esos papeles, una vez vamos a leer. Entonces Yeshua le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venir, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. La cena representa el tiempo del fin, en el que el Hijo reinará. Esto significa que el hecho de que el pueblo no haya querido venir a la cena significa que el pueblo no quiso hacer lo correspondiente para asistir a la boda. No les importó. Verso 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, fíjate bien, ¿sí? Enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Ya te diste cuenta? Que el contraste no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el aspecto de la condición de la persona, aquellos que necesitan ser sanados. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Fíjate lo que dice el Señor, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa.
¿Por qué dijo fuérzalos? ¿Por qué el Señor tiene que forzar a la gente a ir a este banquete? El Señor va a forzar, si es necesario, a que los que son destinados para salvación sean purificados con fuego, si es necesario, con tal de ocupar esos asientos a la mesa del rey. Acompáñame a Jeremías. El profeta Jeremías habló de esta advertencia y Yeshua precisamente habló estas palabras utilizando esta expresión, fuérzalos a entrar. Jeremías 16, vamos a leer del 14 al 18. No obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores. Fíjate, primero aquí, verso 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré a muchos, ¿qué? A muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales se me ocultaron, no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré el doble de su iniquidad. Aquí está la purificación. Por cuanto han sido rebeldes, ovejas rebeldes, descarriadas, y no quisieron aceptar la invitación, pues tendrán que ser purificadas. Pero de que las va a traer por la buena a través del buen mensaje de los pescadores, qué bueno. Y si no, pues allá van los cazadores. Ahí está la prueba de fuego. Porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Y continúa la profecía. Pero el contexto tiene que ver con algo así. Yeshua habló en este sentido, de todos aquellos que están destinados para salvación. Si son ovejas, ni una sola se va a perder. Así es de que tú que eres oveja y que consideras que eres pueblo de Dios, pues tú decides. Si aceptas la invitación a la cena, al banquete, a través del mensaje de los pescadores, o esperas a que lleguen los cazadores. Verso 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y aquí está la sentencia. No gustarán del reino. Todos aquellos que se negaron. ¿A quiénes crees que invitó primero y que fueron los que se negaron? Aquellos a los que estaba reservado el reino. Verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esto es algo bien duro que muchas veces no se puede entender, pero tiene todo el sentido, tiene toda la lógica. La palabra aborrecer en el griego es la palabra miseo, que en el contexto de las palabras de Yeshua significa amar menos. No es que los odies, pues por supuesto que no te está diciendo Yeshua que odies a tu mamá, a tu esposa, no, es amar menos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Todos los discípulos deben tener una prioridad, y ese es el Señor. Esa es su prioridad. Una vez recuerdo que en una ocasión mi esposa me mandó una felicitación por Facebook, muy bonita, me gustó mucho, pero al final le ponen: te amo mucho con todo mi corazón, pero no más que a mi Señor. Qué hermoso.
Eso, por supuesto que es lo mejor la mejor expresión de amor que puedas tú recibir de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, que no te amen más que al Señor, porque el Señor es quien debe ocupar el primer lugar en tu corazón, siempre, siempre. Así es de que esto es muy simple de entender. Una vez más voy a leerlo, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, si no ama menos que a mí, a su padre y a su madre, a sus hijos e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué no puede ser su discípulo? Porque simple y sencillamente todavía no está preparado ni en su mente ni en su corazón para lo que debe ser prioritario en su vida. Un discípulo está siendo preparado precisamente para el reino venidero. Y el reino venidero tiene una función, todos los discípulos tendrán una función muy, muy importante. Entonces, de otra manera, tú no puedes. Si tú consideras que Yeshua no está primero antes que tu esposa, por ejemplo, o que tus hijos, sino que al revés, tienes en primer lugar a tus hijos y a tu esposa, eso significa que aún no estás preparado para este llamado. Y esto es bien importante. Eso no significa de ninguna manera que no cumplas con las responsabilidades. Por ejemplo, hablando con los varones, y me dirijo a los varones, no significa que de ninguna manera, absolutamente, te olvides de tus responsabilidades para con tu familia. Eso no puede ser. O sea, eso no lo dijo el Señor. Por supuesto que tienes que cumplir con tus responsabilidades. Con tu esposa, con tus hijos, con toda la gente que en un momento dado te rodea, tienes una responsabilidad que cumplir. Pero el Señor, cuando habla de amar menos, se refiere al aspecto de el propósito primordial de tu vida, el propósito primordial que tiene tu vida. Porque les voy a explicar algo muy simple. Si no fuera así, si un discípulo no cumple con esto, si alguien que se considera discípulo y tiene un llamado para compartir la palabra de Dios, imagínense, en el momento que tenga un problema con la esposa, simplemente va a decir, no puedo dar el mensaje. ¿Por qué? Porque pues hay algo que se lo está impidiendo, y es la situación por la que está pasando. Eso no puede ser, no puede suceder. Puede ser que tu esposa no pueda comprender que quizás el tiempo que estás invirtiendo en esto, en tu llamado, pero tienes la obligación de comprender también que tienes que atender las necesidades de tu casa en todos los sentidos. Eso no los justifica en lo absoluto, caballeros, y hablo con los hombres en ese sentido. Igual al revés, pues una esposa no puede considerar que por el hecho de tener algún disgusto, un contratiempo con su esposo, con sus hijos, pues suspenda algún compromiso que ya tenía para ir y compartir el evangelio, por ejemplo, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, eso lo quiero dejar muy claro de esa manera. Es primero el Señor en ese sentido. Verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí va más profundo. Aquí va más profundo el Señor. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Claro. Realmente lo que tienes que hacer es, si quieres seguir a Yeshua y quieres comprometerte, si vas a escuchar un llamado, vas a seguir el llamado que ya te hizo el Señor, primero tienes que sentarte, si es que consideras que tienes el llamado,
Porque hay una cosa bien cierta, el Señor no va a hacer el llamado a alguien que de antemano sabe el Señor que no puede, que no está preparado, que no está listo todavía, que quizás todavía le hace falta arreglar algunas cosas en su persona. Entonces obviamente que tienes que sentarte y calcular. Primera, si eres padre de familia, si estás a tu cargo tu esposa, tus hijos, si dependen de ti, tienes la gran responsabilidad de considerar que al seguir al Señor, tú ya no puedes en un momento dado considerar la posibilidad de aceptar, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, de aceptar una oferta de trabajo que te va a implicar más tiempo fuera de casa, menos atención a tu casa, a tu familia y como consecuencia mucho menos atención a tu llamado, al estudio de las Escrituras, a la meditación en la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que a eso se refiere cuando dice tienes que calcular, tienes que sentarte y calcular los gastos. ¿Ok? Tus aspiraciones de prosperidad económica tienen que suspenderse. O sea, si el Señor ya te está permitiendo con un trabajo decente llevar el pan, el sustento a casa, bueno, da gracias a Dios por eso. Pero a partir de ese momento vas a invertir la mayor parte de tus horas, de tus tiempos, en meditar en su palabra, en estudiar la Escritura, para que de esta manera puedas compartirla. A eso se refiere el Señor. Cuando dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, o sea, ya que hayas empezado y no pueda acabarla, todos los que le vean comienzan a hablar, a hacer burla de él. Claro, todos aquellos que decían, pues no que estabas llamado, pues no que tenías una pasión por el Señor y pues, ¿qué pasó? Lamentablemente así sucede, ¿no? Así puede suceder. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está aquí aterrizando el mensaje del Señor. Los romanos que ejercían, y voy a tomar desde el tema de la cruz. Todo esto tiene que ver con toma tu cruz y sígueme. O sea, este es en este contexto. ¿Por qué lo dijo de esa manera? Los romanos ejercían la pena de muerte mediante la crucifixión, ¿sí? Y aquellos que estaban sentenciados a ese tipo de muerte, literalmente los obligaban a cargar su cruz, llevar su cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Por eso Yeshua cargó su cruz, esa es la razón. De manera que la advertencia de Yeshua es que todo aquel que quiera ser un discípulo debe estar dispuesto a llevar su cruz y seguirle. Pero, ¿qué significa entonces esto? Está hablando de la muerte. A ti mismo. Estas palabras de Yeshua implican literalmente seguir hasta la muerte a Yeshua. Por un lado, pero también por otro, seguirle en ese contexto implica seguirle en la eternidad. Tú no podrías tomar tu cruz y seguirle si consideras a alguien más importante que Yeshua. No podrías. No encaja en la lógica, y hablamos de la lógica hace rato. No encaja en la lógica.
literalmente hablando de la muerte, que te cuesta incluso la muerte, pero también en la muerte, en el sentido de morir a ti mismo, de ceder en todo lo que tú eres, con todo el propósito de seguir su enseñanza, de incluso de dar testimonio de lo que has recibido de él. Convertirte en un verdadero discípulo de Jesucristo implica renunciar a todo aquello que por ser tu posesión te implica cumplir con el propósito más importante de tu vida, que es tu llamado a tomar su cruz. Así es que la pregunta es, ¿tú quieres tomar tu cruz y seguirle? La respuesta es personal y para cada quien. Buena es la sal, verso 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Yeshua continúa hablando acerca del discípulo, de quien le sirve, de quien va a llevar este mensaje, aquel que tiene que cumplir un propósito. Y entonces habla de un elemento fundamental que tiene que ver con la sazón. Y vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo habla de este tema, pero también refiriéndose al contexto del sistema sacrificial. Acompáñenme todos a Levítico 2, por favor, en sus Biblias. Levítico 2, del 11 al 13. Ninguna ofrenda que ofreceréis al Señor será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. Como ofrenda de primicias las ofreceréis al Señor, mas no subirán sobre el altar con olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal, la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. De manera general, la ofrenda implica, ya lo hemos visto en estudios anteriores, la ofrenda representaba que el hombre se entregaba a Dios en sí, por completo. Yeshua hizo una referencia al propósito de la sal en el contexto de ser un discípulo suyo. De manera que al referirse a la sal como simbolismo de los que han de seguirle, esto representa las palabras de lo que el apóstol Pablo habló acerca de una revelación que él recibió por parte de Yeshua, por supuesto. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Te estás dando cuenta que está hablando del sistema sacrificial? Pero como de ti mismo, en tu persona. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es de que todo aquel que quiera seguir su cruz también tiene el llamado para morir a sí mismo y tener a Yeshua como prioridad en su vida. Y si es que cualquiera que considere que ha recibido un llamado, pues entonces calcular los gastos y actuar en consecuencia. Y esto, por supuesto, que te va a hacer un alto en tu carrera progresiva en todos los sentidos. Te vas a tener que detener. ¿Por qué? Porque significa que a partir de entonces, con lo que el Señor, como el Señor te está llamando, es como te tienes que mantener, a fin de que le sirvas y seas sal en la tierra.
Bendito Dios, gracias por este tiempo de estudio, gracias por tu revelación, por el conocimiento que nos permites tener de tu palabra, por las palabras hermosas del Maestro que siempre nos ilustran, siempre nos transportan a la eternidad, a aquel tiempo del anhelo de nuestro corazón, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de conocer una vez más, de entender que es mejor enfocar nuestros esfuerzos, nuestra vida y todo nuestro mensaje a todos aquellos mancos, ciegos, cojos, todos aquellos que se encuentran en bancarrota espiritual, sin importar su situación económica, porque en realidad tú nunca hablaste de eso, tú nunca te peleaste con los ricos, sino por el contrario, tú siempre estuviste en contra, Señor, de las actitudes equivocadas de los hombres. Tú eres el dueño de las riquezas y tú has hecho ricos a muchos y has empobrecido a muchos también. De manera que para nosotros es muy importante haber entendido que nosotros estamos llamados para llevar este mensaje de salvación, de esperanza a todos aquellos que se encuentran con una gran necesidad de escuchar tus palabras, de escuchar el mensaje de la salvación. Que sepan, que sean conscientes que hay una vida con un propósito mejor, aún desde este momento y hasta la vida eterna, Señor. Te damos gracias por este día de reposo. Te rogamos que nos acompañes, Señor, en este inicio de semana. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén.